Híjola, cuando me comentaron a mí sobre el tema, lo primero que pensé fue, ¿qué voy a decir sobre justicia social? Es más fácil hablar de la injusticia social, Sí. porque se me vino a la mente pues los amparos que yo he promovido, que he presentado, que son precisamente para eso, para alcanzar una justicia social. Y pues la justicia social nos habla de la equidad, ¿no? De la oportunidad de igualdades, entre otras tantas características, eh, que pues, híjola, siento muy en lo personal que se tuvo que establecer un día sobre la justicia social para que la podamos reconocer y la podamos respetar, ¿no? Entonces, va a dar para mucho este programa. Con un tema que da para mucho, a ver si nos alcanza en esta hora. Pero bueno, Leila, seguimos contigo. Ay, pues yo sí voy a sacar como una definición así más de maestra, ¿no? Porque yo también me puse a reflexionar un poco sobre el concepto de justicia social, porque como dice Lucía, es más fácil y nuestra, digamos, trayectoria de defensora siempre nos hace estar como de lado, explicarlo en negativo, ¿no? Pero explicarlo en positivo, que en realidad debería ser lo más interesante, pues sí te genera con un poco de ruido. Y al final yo dije, bueno, pues es la búsqueda, ¿no? Más bien es la obligación que tenemos todas las personas, como comunidad, como sociedad, como individuos, incluido el Estado, ¿no? En la conformación, digamos, de este contrato que se le llama contrato social, para buscar un equilibrio social, político, económico, cultural, ambiental, que nos permite en un momento dado poner en el centro la dignidad humana, hablar de la dignidad humana. Porque justo el tema de justicia social está muy asociado, como tú lo decías, a los derechos humanos, ¿no? Y si bien no es un concepto que surge a partir del reconocimiento de la ONU, hace ¿qué? Como 15 años, una cosa así que mencionaste ahorita, es un concepto que se ha trabajado a lo largo de la historia política sobre todo, ¿no? Pero que se apuntaló en el siglo XX, se fortaleció con el surgimiento de los sindicatos, ¿no? Con las revoluciones y pues con las guerras también, ¿no? Con las guerras mundiales. Sí es un concepto que está en constante evolución porque va muy asociado, ¿no? Con lo que se entiende también con la dignidad humana. No es lo mismo hablar de dignidad humana hoy en día que hace 100 años, ¿no? O no es lo mismo hablar de trabajo decente que hace 100 años. Justo ahorita, antes de entrar al aire, hablábamos de la reforma esta que se acaba de aprobar de la ley Silla, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy en día estemos hablando de que para hablar de trabajo decente tengamos que pasar por un proceso legislativo que reconozca que las personas trabajadoras que tienen trabajos en donde tienen que estar paradas tienen derecho y los empleadores o empleadoras tienen la obligación de darles una silla para que se sienten? O sea, ¿cómo es posible, no? Cuando, por ejemplo, esta ley en Argentina fue aprobada desde los 30, ¿no? Entonces, creo que encasillar un concepto único de justicia social pues estaría muy limitativo, pero en general esos son los elementos que yo rescataría. Y por ende también están configurados algunos elementos, ¿no? Como la equidad, ¿no? La igualdad. Pero creo que los dos principios que están relacionados más que nada con justicia social hoy en día tiene que ver con una redistribución, que es redistribución obviamente económica, ¿no? Y que habla también ahí de la desigualdad, de la pobreza, y con un reconocimiento que son los reconocimientos de los derechos de las personas, ¿no? El reconocimiento del otro en esta amplia diversidad, ¿no? Qué interesante eso que mencionas, ¿no? La ley Silla tan sonada en estos últimos días y ya aprobada, que algo que consideramos tan básico como si me canso me siento, que tenga, como dices tú, que pasar por un proceso legislativo para poder que cada trabajador pueda gozar en esos empleos donde comúnmente las personas se encuentran paradas, que puedan gozar de me puedo sentar en la jornada laboral, descansar dentro de la jornada laboral, y que esa es una emoción, un sentimiento que es, ay, me cansé, me siento un ratito, descanso los pies. Pero que es cierto, hay empleos en los que no te puedes sentar, ¿no? Y justamente, como lo mencionabas, Leila, en el propio portal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, menciona, ¿no? La justicia social, dice, pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar
diversos derechos fundamentales como educación, salud, alimentación, adecuada vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además de fortalecer la seguridad y certeza jurídica, que justamente lo decías. En un principio el concepto de justicia social atendía mucho a esto de los sindicatos, los derechos del trabajador, pero se ha expandido porque hemos visto, y ustedes en su activismo también lo han visto, que ya no es solamente los derechos básicos de un trabajador, sino que ahora ya se mete más allá con los derechos humanos, la libertad de expresión de los trabajadores, educación, vivienda digna, salario trabajo debidamente remunerado, etcétera. ¿Cómo han vivido ustedes desde su perspectiva como abogadas todas estas cuestiones de lo mencionaba Lucía hace rato, de la injusticia social que vive en las personas, específicamente en sus diferentes relaciones de trabajo? Pues fíjate, Franco, que desafortunadamente estas injusticias sociales pues se dan en todos los ámbitos, ¿no? En todas las áreas. Así que yo creo que la injusticia social es la única que no discrimina, ¿no? La verdad. Entonces, en ese orden de ideas, ahorita haciendo una recapitulación histórica, como lo comentaba Leila, hablando de la justicia social, se me vino a la mente, por ejemplo, no sé, la huelga de Cananea, que fue una de las precursoras de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y posterior a ello fue la huelga de Río Blanco, no recuerdo, ¿no? Disculpen. Que precisamente era lo que se buscaba, una justicia social, porque no había equidad. Entonces, sí, obviamente que estamos hablando de que esta injusticia social tiene muchos más años de lo que la ONU promulgó este día como el Día de la Justicia Social, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo podamos reconocer. Respecto a los amparos que se han promovido, ha sido precisamente para alcanzar esta justicia social, que el Estado reconozca en este caso esos derechos fundamentales de las personas, acceder a un servicio médico, a un, incluso hasta cuestiones hereditarias, ¿no? O de créditos, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna. Entonces son muchos componentes que todavía tenemos que seguir trabajando. Y yo sí celebro este día porque les comentaba ahorita en el corte que es afortunado que tengamos un día para reconocer la justicia social, sí. Y aún así la tenemos muy invisibilizada. Porque también es un concepto que no se ha politizado mucho, o más bien la palabra tendría que ser institucionalizado, ¿no? Como por ejemplo la perspectiva de género. La perspectiva de género nace precisamente en la academia, en los 70s, en los 80, y después empieza a apropiarse, digamos, el feminismo blanco y se lo lleva a los espacios de política pública, de construcción, de programas, etcétera, y entonces hay una desvirtuación, ¿no?, de lo que es el concepto. Ya creen que por trabajar mujeres ya está trabajando el concepto de género. Pasa lo mismo con la justicia social, todavía siento que no llega a los discursos políticos, ni hay una apropiación institucional, digo, para bien o para mal, ¿no? Pero tampoco es una banalización, digamos, del concepto, ¿no? Creo que apenas se está poniendo como sobre la mesa, tenemos que buscar la justicia social. Y en los 90s, en los 2000s, el concepto que estaba, y que también la ONU lo promulgaba así, era el de igualdad, ¿no? Entonces ahora también, digo, no en vano se saca este concepto con una declaración, ¿no? Porque va en todo el sentido de generar también esa narrativa, ¿no? De construir hacia dónde van ahora las políticas y los programas y los recursos, evidentemente, de los países. Bueno, ahora vamos a hablar de justicia social, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, creo que por eso no es como tan popular, ¿no? Que podamos escuchar como qué es la justicia social. Incluso hasta batallamos para definirla, pues, ¿no? No, y de hecho ahorita, o sea, lo de la reforma silla, lo de la ley silla que están comentando, o sea, qué increíble, pues, o sea, como comentabas tú, Franco, ahorita, qué increíble que se tenga que legislar, se tenga que llevar a cámara un derecho tan básico como es el descanso, un trabajo digno, o sea, híjole. O no nos vayamos tan lejos, que ya viene el 8M.
todas las luchas que vienen desde allá también para que ahorita nosotras, las mujeres, podamos ser libres. También me viene en lo de pues mis litigios de la violencia en la intimidad. O sea, tenemos que salir a marchar para que no se nos violente nuestra intimidad. Entonces es por eso que yo siempre apoyo las marchas, porque pues ahorita es nuestra lucha. Entonces si no salimos a pedir justicia social, ¿cómo la vamos a reclamar? ¿No? Así es. Y justamente como lo mencionaban hace rato, ¿no? O sea, qué importante es darle visibilidad a cada uno de estos temas, como pasó en 2007 con que la ONU reconociera o proclamara un día como se conmemora el día de hoy, el Día de la Justicia Social, o como lo es el 8M, o como en múltiples programas ya también hemos dicho, ¿no? El 17 de mayo como Día contra la LGBTI-fobia en general, que se tengan que proclamar estos días, pero lo decía Leila, poco se ha institucionalizado, a menos el día de hoy, salvo la ley Silla, donde hemos visto que las diferentes dependencias u organismos hayan hecho algo en pro de difundir un día como este, o en pro de hacer algo, alguna política pública que vaya en pro de la justicia social. Y lo vemos también, por ejemplo, en días que tienen que ver como el 8M o como el Día de la LGBTI-fobia, que utilizan ese día como mera propaganda. O el 25 de noviembre. Exactamente. Mi cumpleaños. Sí. Ay, mira, pero que lo utilizan ese día. Pero no es un seguimiento durante todo el año respecto de garantizar ese tipo de derechos. Es nada más como que tenemos que hacer algo porque es ese día, y se hace algo pequeñito en comparación de lo que realmente representa un tema tan importante como este. Qué padre que se haya llevado a cabo la reforma de la ley Silla, pero ¿qué más han hecho las instituciones? ¿Qué falta? O sea, que volteen a ver justamente todos estos rubros que se señalaban ahorita y que decía Lucía, ¿no? El acceso a una vivienda digna, a un salario digno, al respeto de las diferentes identidades de sus trabajadores, que realmente velen por la seguridad y garanticen los derechos de sus trabajadores, que no se hace comúnmente en el transcurso del año. Ahí sigan las redes sociales de Sociedad Activa, porque pues vienen ahí algunos foros para que se vayan enterando, vienen algunos proyectos, entonces no se pierdan de checar las redes de Sociedad Activa en Facebook e Instagram. Estamos bastante activos, vaya la redundancia. Dice por aquí la CNDH también que dentro de definir la justicia social como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, es prudente destacar que cuando se promueve la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes, se está definiendo los principios de justicia social. Chicas, en su experiencia, realmente en el ámbito de justicia social, que es el tema que nos trae el día de hoy aquí a la mesa, ¿creen que se esté promoviendo la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y migrantes dentro del concepto de justicia social? Quien quiera tomar la palabra. Fíjate que no, y te voy a decir por qué. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que emitir unos protocolos de actuación para atender a las poblaciones vulnerables, a pesar de que nuestra Constitución ya lo estaba contemplando, ¿no? Entonces se tuvo que hacer unos protocolos de atención precisamente para alcanzar esa justicia social. Entonces creo que nos hace falta mucho, sí hay, pero hace falta el reconocimiento y darles la importancia que se merecen constitucionalmente en este caso. No sé, hay muchos instrumentos. Ahorita, por ejemplo, que se hablaba sobre lo de la ley Silla, estaba recordando que en la Ley Federal del Trabajo habla sobre el descanso que debe de tener el empleado o la empleada durante su jornada laboral. Sí. Y ese descanso, pues obviamente que conlleva el que te sientes o el que te levantes y te estires, etcétera, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer una reforma para confirmar lo que en este caso la Ley Federal del Trabajo ya contempla. En el caso de los protocolos que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son derechos que ya estaban en otras leyes, incluso en la misma Constitución, y nos tuvieron que hacer un librito
donde se nos diga el procedimiento para tal o cual situación, para reconocer y esa justicia social, ¿no? La equidad, la igualdad de oportunidades, pues en varios ámbitos, en este caso pues en el judicial, ¿no? Justamente lo mencionábamos en uno de los cortes, ¿no? La importancia también de estudiar, o sea, la importancia no solamente de estudié tal carrera y ya doy por sentado que soy especialista en todo, sino el realmente especializarnos en un área específica, que es lo que da pie a que conozcamos este tipo de temas o este tipo de rubros. Y justamente el hecho de que entre la Suprema Corte a confirmar algo que ya está legislado es porque efectivamente las instituciones o los profesionistas les da flojera ir de ley en ley, de código en código, revisando si ya está legislado. Entonces tiene que entrar la Suprema Corte al quite para hacer un librito donde recopile todo y diga, sí, es que ya existe, es que ya lo puedes hacer. O sea, tan fácil como irnos a los tratados internacionales de los que México es parte. Justamente, licenciada Denise, usted tiene un despacho que está enfocado específicamente en mujeres y en población LGBT. O sea que algo como esto la llevó a especializarse, porque pues hay otros espacios en los que por miedo a no entrarle al quite a estas especialidades, pues dejan de lado el luchar por los derechos de ciertos grupos vulnerables, como lo decía la licenciada Lucía, en específico, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido usted desde el feminismo? Mira, en esta travesía que me ha tocado vivir, en la que me aventé, se me ha hecho el corazón de todas formas. Donde he visto mucha injusticia social, hasta donde dijeras tú, bueno, pues, pero ¿por qué ellos van a tener justicia, no? Simplemente en el cerezo, no voy a decir, bueno, ya no, con las siglas, pero he visto a las personas, a las PPL, con sed de justicia. Hay muchas que se encuentran ni siquiera que están llevando un proceso, nada más están en la espera de que inicien su proceso. Hicimos hace 2 años, junto con Visible, una carrera, mi despacho Visible, hicimos una carrera para la menstruación digna, que era para visibilizar este problema que es la menstruación, que todos damos por sentado, que en este caso las y les tienen la facilidad de obtener los productos de higiene personal, el cual es algo para nosotros que vivimos dentro del privilegio, pero muchas personas no lo tienen. Simplemente en las etnias, por ejemplo aquí en Sonora, de lo cual tengo conocimiento yo, no tienen acceso. ¿Qué hacen las niñas, las mujeres? Usan migajón de pan, usan calcetines. Entonces, en las cárceles también, no crean que hay muchas PPL que no tienen familia aquí, que vienen de fuera y vienen a cumplir su condena aquí. ¿Y de dónde sacan esos productos? ¿De dónde se alimentan? ¿De dónde? Pues entonces nosotros hemos también en los albergues de niñas y mujeres maltratadas, también hace falta mucho que la población, que nosotros como activistas visibilicemos todo este tipo de problemas. Ahora bien, hablo rapidito. ¿Por qué tenemos que llegar a las marchas? ¿Por qué tenemos que llegar a la problemática? Cuando muchas de ustedes, nosotras vemos el problema desde antes de que empiece. Por ejemplo, yo doy pláticas en las escuelas para visibilizar los tipos de violencia, y mi tema principal es la violencia digital, la violencia en la intimidad y violencia en la intimidad sexual. Ahorita hay un problema grave en las escuelas de este tema, el cual es una noticia de hace unos días. Han estado hasta el linchamiento de sus compañeros. Entonces dices, ¿por qué llegar a tanto? Pues, ¿por qué mejor nosotros como activistas, como sociedad, visibilizar todo este tipo de problemas, la justicia social, para que no se siga en una injusticia, ¿no? Exactamente. Y bueno, se está yendo muy rápido el programa, siento yo. Ya me están anunciando de cabina. Ayer justamente, Leila, tuvimos un evento que trataba lo que la licenciada Denise acaba de mencionar, ¿no?
Si nos quieres platicar brevemente. Ok, sí, bueno, pues ayer fue una presentación de un plan, digamos, como de incidencia, en un minuto, que presentan nuestras amigas de Just Fly, es una organización, una colectiva de Ciudad Obregón. Ajá, y lo que quieren prácticamente es, siento mucha presión por ese dedo, es visibilizar, digamos, los derechos de las poblaciones LGBT que confluyen en el sistema penitenciario, ¿no? O los PPLs pero no necesariamente, porque también es la familia, ¿no? Por eso se le dice que confluyen dentro y fuera del espacio penitenciario, es decir, que pueden haber estado adentro o ya están afuera, ¿no? Y lo están haciendo acompañados con SEA Justicia Social, que es una organización de la Ciudad de México, y ahorita, si quieres, podemos seguir ahorita platicando. Sí, hablamos más de SEA regresando del corte. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues este proyecto surge precisamente porque Sonora es la quinta entidad, aunque no lo supiéramos, yo creo que también mucha gente ayer se enteró, ¿no? Que tiene mayor población LGBT en la República. Y eso habla también de ciertas necesidades en estas instituciones, ¿no? Desde protocolos de ingreso, protocolos de actuación, protocolos en la salud, ¿no? El seguimiento de la salud, atenciones especializadas para necesidades para las personas que tengan algún tipo de padecimiento, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Que pues ahí se ve absolutamente pues de todo, ¿no? O sea, ahorita, como lo platicábamos, entrar a un espacio de reinserción social es no solamente privarte de tu libertad y privarte de cuestiones materiales, sino muchas veces es alejarte completamente pues de tu familia extendida, ¿no? Y muchas de las personas que están ahí atraviesan ese recorrido de su vida pues prácticamente solas, ¿no? Y sumado a que muchas de las historias, ¿no? De personas LGBT pasan por procesos de desintegración o problemas familiares, digamos, pues imagínate estando en esos espacios, ¿no? Ayer me gustó muchísimo esta reflexión que hizo Elian, sí. Donde decía que un día se preguntó, ¿no? ¿Qué iba a pasar si él era detenido? O sea, claro que le podía pasar, a quien sea nos puede pasar. Nadie estamos exentos. Exacto, ¿no? Y tal pareciera que vivimos como alejados de esa realidad, como que eso le pasa solamente a la gente mala que anda delinquiendo o a la gente pobre, ¿no? Porque la cuestión de la clase está sumamente marcada, ¿no? Las personas que no tienen acceso económico para poder pagar una defensa efectiva, ¿no? Y de eso también habla la justicia social, ¿no? No solamente de cómo tus derechos son merguados cuando estás en un espacio confinado, sino también de para quién es la justicia, ¿no? Para a quiénes pueden acceder a la justicia realmente en este país, ¿no? Y evidentemente pone el dedo pues en este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces ayer creo que fue también como un baldeazo de realidad para muchas de nuestros compañeras, porque yo lo decía, ¿no? La agenda LGBT generalmente y también la agenda feminista no es una agenda necesariamente transversal en cuanto a la cuestión de clase, ¿no? O sea, la agenda feminista está también no voy a generalizar, digo, hay compañeras que están haciendo trabajo territorial, trabajo con trabajadoras, pero la verdad es que es lo menos, pues, ¿no? Y nos hemos concentrado en pelear las sillas, ¿no? Ahora sí, volviendo al tema de las sillas, en la concentración del poder, ¿no? Y con justa razón, porque entendemos que al final de cuentas el problema de distribución económica en nuestro mundo, pues mucho se basa en la cuestión de las tomas de decisiones y del poder, ¿no? Pero digamos que estamos netamente concentrados en eso, ¿no? En las acciones afirmativas o en las cuotas de género o en las cuotas de las cuotas generales, ¿no? Y hemos dejado de lado, y eso es una autocrítica también a mi persona, pero también a los movimientos, ¿no? A otro tipo de poblaciones, ¿no? Que están en otras configuraciones de vida y que están pasando también por procesos de violaciones de derechos humanos extremadamente crudos, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vimos ayer y pues esta colectiva de Obregón pues va a llevar la batuta, digamos, de este programa,
y la idea de la presentación de ayer fue buscar alianzas con otras colectivas y también pues obviamente generar acuerdos institucionales que permitan en un momento dado primero visibilizar que hay una problemática, que hay una necesidad en nuestra entidad. En general el sistema penitenciario en Sonora pues deja mucho que desear, digo, en las últimas semanas hemos visto cómo ha sido nota, pero esto no es algo nuevo, o sea, incluso tenemos una recomendación nacional que habla de la menstruación digna de hace 2 años, que en Sonora no se les distribuye, ¿cómo se llaman? Productos de higiene menstrual a las mujeres que están en espacios de reclusión, ¿no? Una recomendación general, y eso cuando lo sabemos, de dónde, cuando lo hablamos, pues no, ni siquiera las feministas, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema necesario, interesante también porque nos permite poner el ojo en otras realidades que generalmente no las tenemos en el horizonte de lo que nosotros consideramos realmente justicia social, ¿no? Y la justicia social realmente no, justo uno de sus estandartes es que es para todas las personas sin distinción de sus limitaciones de derechos civiles o políticos, ¿no? Como pasa con las personas que están en estos espacios. Y yo creo que lo importante también aquí es destacar, justamente dentro de las diferentes colectivas, de los diferentes grupos vulnerables, en las agendas que se traen, sí, las acciones afirmativas para ocupar la silla dentro de las cuotas, es que es un todo, y es bien difícil, siento yo como activista LGBT, es bien difícil el trabajarlo todo. Entonces, sí, al menos, claro, por ejemplo, en espacios como la coalición LGBT Sonora, lo que hacemos es un acotamiento de temas de qué se va, a qué nos vamos a enfocar en este periodo, ¿no? En X periodo, porque claro, salen muchos temas como los que mencionas, Leila, pero justamente sabemos perfectamente que no tenemos representación en la silla, ¿no? En la silla que deberíamos tener representación, no la tenemos. Entonces, es un trabajar y un estar presionando, y es un llegar a acuerdos para poder lograr X cantidad de cambios. Sí. Entonces, estamos avanzando, sí, pero justamente nos vemos en un dilema de qué temas, cómo sacamos estos temas como menstruación, en el caso, por ejemplo, del movimiento feminista, en qué momento va a salir a relucir este tipo de temáticas. Y bueno, ya estamos en la recta final del programa. ¿Algún mensaje de despedida, alguna recomendación, algunas palabras, algo de información, lo que ustedes quieran decir? 2 minutitos cada una. ¿Es en serio? Este ya es el último bloque, sí, ni lo sentí, estuvo súper entonces, rápido. O los proyectos en los que están trabajando, que atiendan al tema del día de hoy, dense a conocer, denos sus redes sociales, y pues la palabra es de ustedes. Pues fíjate que, híjola, desafortunadamente la justicia social se ha tenido que reconocer en base a las manifestaciones o a la inconformidad de la sociedad. Sí. Y desde la sociedad civil hemos tenido que trabajar arduamente para que esta justicia social llegue pues a todas las poblaciones, ¿no? Ahorita estaba pensando y comentando lo que decía Denise, la pandemia nos vino a evidenciar totalmente la falta de justicia social que tenemos. En el ámbito de la salud, del empleo, de la educación, de absolutamente todo. Yo creo que es el ejemplo más claro que tenemos de la falta de justicia social, ¿no? Entonces, yo reitero que todos los cambios y la justicia social siempre se han logrado desde la sociedad civil. Y desafortunadamente han tenido que pasar algunos sucesos para que estos se puedan reconocer, no voy a decir integralmente, porque desafortunadamente no es así, como comentaba Franco. Ya dicen una ley, tal cosa, nos tienen que hacer otro librito con peritas y manzanas. Mira, aquí está, aquí dice que debes de seguir este procedimiento con estas poblaciones vulnerables, ¿no? Históricamente. Entonces, yo siento que el trabajo desde la sociedad civil tiene que seguir, tiene que ser arduo. Tenemos que estar unidas todas las asociaciones desde las diferentes trincheras en las que estamos, porque todos vamos a lo mismo, a una justicia social. Sí. Entonces, pues, sí, Denise. Mira, yo para finalizar y para hacer match con lo que dice aquí mi compañera, yo una recomendación, consejo que dicen que no se deben de dar, es no soltar. A lo mejor a mí no me toca ver lo que estoy haciendo, pero dejar algo, o sea,
ayer me preguntaban acerca del tema que les comentaba de la violencia que se está viviendo en las escuelas. Ahorita me dice, ¿qué es lo que pueden hacer para evitar esto? Denunciar. Estás viviendo una injusticia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perder el miedo, salir y alzar la voz y hacer exigir nuestros derechos y no parar, porque muchas de las cosas se quedan ahí por flojera, por no meterte en problemas, porque como dicen vulgarmente te acalambran en tales instituciones. Sí. Entonces, no, te mandan callar, no me callo. Y unirse, quiero ver el cambio, sal a marchar, proclama tus necesidades, tus derechos. Entonces, eso es lo que yo me quedo y abro, están abiertos para que, abro las, ¿cómo se llama? Las puertas. Las puertas, exactamente, para WhatsApp. Mi teléfono, mi WhatsApp, mis redes sociales, para hacerles una invitación a todos. Doy asesorías y ahorita, pues, para que no tengan miedo, son gratuitas y voy y hablo en todas las escuelas hasta Hablando que me de justicia escuchen, social, hablando de está muy justicia bien. Claro. social, de la equidad de género. Entonces, búsquenme, mi despacho es Lex Feminé, asesoría legal, mi nombre es Denise Chaira y ahí les vamos a dejar mis datos. Claro ya que saben. sí. Leila. Ay, 2 minutos. Bueno, pues 2 ideas que creo que aquí no abundamos mucho. El tema de la redistribución, a la redistribución económica, eso también es fundamental para hablar de justicia social. Yo traía aquí unos datos que ya no sacamos, pero recientemente Oxfam sacó un informe súper interesante que habla sobre el monopolio de la desigualdad. Y si queremos hablar de justicia social, pues tenemos que saber cuáles son las causas, ¿no? Y dice que existen 16 supermillonarios en... Ay, todavía tengo 3 minutos. 16 supermillonarios en México y que precisamente en la pandemia enriquecieron, su fortuna creció un 70%. ¿Por qué? Porque a expensas o precisamente de las poblaciones pues más desfavorecidas, ¿no? Entonces, creo que, y eso es muy bueno para ahora los candidatos, pues que lo manejen desde sus agendas, hablar de la redistribución de cuidados, la redistribución de recursos, porque de nada sirve seguir ampliando y ampliando la cartera de derechos, por eso luego los abogados y abogadas no sabemos tantas leyes, y rebustecer, digamos, este marco que reconoce derechos, sí, a su vez tenemos que tener otros recursos para garantizarlos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, tener bien presente que la defensa de los derechos humanos siempre se ha hecho, como bien decía Lucía, en colectivo, pues, ¿no? Y los derechos humanos desafortunadamente pues no son estáticos y corremos el riesgo, sobre todo en estas democracias ya también muy tachadas con los conservadores y ultraconservadores, a perder los derechos ganados, ¿no? Entonces, eso nada más no perder ese rumbo. Y pues nada, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación de Sociedad Activa para estar aquí en esta charla muy enriquecedora. Estoy seguro que para nuestros radioescuchas y para quienes nos ven a través de las redes sociales de Sociedad Activa y Radio Sonora, pues ahí quedó la semillita sembrada de qué es justicia social y por dónde se pueden ir para exigir justamente sus derechos. Ya nada más para irnos, sus redes sociales, ¿dónde las pueden contactar para nuestra audiencia? Lex Feminé, asesoría legal, Instagram, Facebook, y mi teléfono es 6621-495349. Ahí lo tienen, Lucía. Facebook, Lucía Serna, 6621-196290. Y a mí en Twitter, Leiliona. Trato de ser más o menos activa en medida de mis posibilidades. Un tweet al día. Y ya saben que ahí me pueden encontrar como Franco Montijo en todas mis redes sociales. También sigan a Sociedad Activa en Facebook e Instagram. Ahí vamos a estar publicando los próximos eventos que tenemos en estos días. Saluditos a toda la audiencia que nos vio a través de las redes sociales. A quienes nos están preguntando por el tema del día de hoy. Fue el Día Internacional de la Justicia Social. Nos vemos en 2 martes, como ustedes ya saben, aquí en su programa Sociedad Activa Podcast.